El predicador y la oración. Edward Bones. Capítulo 1. El carácter y la predicación. Estudie la santidad universal de la vida. Su utilidad entera depende de esto. Porque sus sermones, al fin y al cabo, no duran sino 1 hora o 2. Pero su vida predica toda la semana. Si Satanás puede tan solo hacerle un ministro sórdido, amador de alabanzas, de placeres y buenas comidas, ha arruinado su ministerio. Dese usted mismo a la oración y consiga sus textos, sus pensamientos y sus palabras de Dios. Lutero empleaba sus 3 mejores horas del día en oración. Robert Murray M'Cheyne. La oración está sumamente relacionada con el éxito de la predicación de la palabra. Esto expone el apóstol Pablo en su epístola a los tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Segunda a los tesalonicenses 3:1. Esto es, la oración abre el camino para que la palabra de Dios corra sin estorbos y crea la atmósfera favorable para que cumpla su propósito. Se podría decir, por tanto, que la oración pone ruedas bajo la palabra de Dios y da alas al ángel, al evangelio, para que se predique a todo individuo en cada nación y pueblo. La parábola del sembrador es un estudio notable de la predicación, mostrando sus diferentes efectos y describiendo la diversidad de oyentes que existen. A saber, la tierra está sin preparar y como consecuencia el diablo quita fácilmente la semilla, que es la palabra de Dios, y disipa todas las buenas impresiones, haciendo que el trabajo del sembrador sea inútil, lo cual es muy común en nuestros días. Por otro lado, están los oyentes que constituyen la buena tierra. Estos aprovechan la buena semilla porque sus mentes han sido preparadas para recibirla. Y después de oír la palabra, esta pasa a germinar en sus corazones hasta dar fruto en abundancia. Ya lo decía Lucas, mirad pues cómo oís. Lucas 8:18. Y es que para estar conscientes de cómo oímos es necesario entregarse continuamente al ejercicio de la oración. En efecto, los corazones de aquellos que escuchan deben ser preparados mediante la oración. De otro modo, aunque al principio parezca que la palabra comience a brotar, luego todo se pierde, sencillamente por falta de oración, vigilancia y cuidado. Sabemos que el carácter, como la suerte del Evangelio, están confiados al predicador. Él hace o deshace el mensaje de Dios al hombre. En otras palabras, el predicador es el conducto áureo a través del cual fluye el aceite divino. Pero este conducto debe ser no solo áureo, sino que ha de estar bien abierto y sano para que el aceite pueda tener una corriente plena, ininterrumpida y sin pérdida. Sin embargo, es importante que reconozcamos que el hombre hace al predicador, es decir, el mensajero es, si es posible, más que el mensaje, el predicador más que el sermón. Hace al sermón. Así como la leche del seno materno que da vida no es sino la vida de la madre, así todo lo que el predicador dice está teñido e impregnado por lo que el predicador es. El tesoro está en vasos de barro, y el gusto de barro puede impregnarlo y decorarlo. El hombre entero está finalmente detrás del sermón. La predicación no es la obra de 1 hora, sino la manifestación de una vida. Se necesitan 20 años para hacer un sermón, porque se necesita 20 años para hacer a un hombre. Y el sermón crece porque el hombre crece. Es poderoso porque el hombre es poderoso. Es santo porque el hombre es santo. Y está lleno de la unción divina porque el hombre está lleno de la unción divina. Pablo lo designó, mi evangelio, no por excentricidad personal o por una apropiación egoísta, sino porque fue puesta en su corazón y en su alma. Una confianza personal que se refleja en sus cartas paulinas, inflamadas y potencializadas por la fogosa energía de su alma ardiente. No obstante, los sermones de Pablo, ¿qué fueron? ¿Dónde están? Esbozos, fragmentos dispersos flotando en el mar de la inspiración. Sin embargo,
El hombre, Pablo, más grande que sus sermones, vive para siempre en forma completa, rasgos y estatura, con su moldeadora mano en la iglesia. Y es que la predicación no es sino una voz. La voz en el silencio muere. El texto se olvida, el sermón fluye de la memoria, mas el predicador vive. Asimismo, Pablo apela al carácter personal de los hombres que enraizaron el Evangelio en el mundo. Explica el ministerio de su éxito. La gloria y eficacia del Evangelio están apostadas sobre los hombres que lo proclaman. Así, cuando Dios declara que los ojos de Jehová contemplan la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con él, segunda de Crónicas 16:9. Declara la necesidad de hombres y su dependencia de ellos como un canal a través del cual él despliega su poder en el mundo. Un eminente historiador dijo que los incidentes del carácter personal influyen más en las revoluciones de las naciones que lo que cualquier historiador, filósofo o político quiera admitir. Esta verdad tiene su aplicación plena en el Evangelio de Cristo, ya que el carácter y la conducta de los seguidores del Maestro de Galilea cristianizaron el mundo, transfiguran las naciones y los individuos. Mientras que un sermón no puede dar una vida que la que tiene el hombre que lo produce. Por ello, los hombres muertos dan sermones muertos y los sermones muertos matan. Todo depende del carácter espiritual del predicador. Bajo la dispensación judía, el sumo sacerdote tenía escrito con letras enjolladas en su frontal: santidad a Jehová. Igualmente, todo predicador en el ministerio de Cristo debe ser moldeado y dirigido por esta misma divisa santa. Pues la vergüenza de ver a un predicador cristiano carente de santidad resulta mayor que si se tratara de un sacerdote hebreo con manos impuras dentro del santuario de Dios. Jonathan Edwards dijo: yo seguí con mis ardientes deseos de conseguir más santidad y conformidad a Cristo. El cielo que deseaba era un cielo de santidad. Repetimos, el Evangelio de Cristo no se mueve por olas populares, no tiene poder propio para propagarse, se mueve de la manera que los hombres encargados de él se mueven. Es decir, el predicador debe personificar el Evangelio. El poder constriñente del amor debe ser en el predicador como una fuerza de proyección excéntrica, que todo lo domina y se domina a sí mismo. La negación de sí mismo debe construir su ser, su corazón, su sangre y sus huesos, porque es un hombre entre los hombres vestido de humildad, viviendo en mansedumbre, prudente como una serpiente y sencillo como palón. Con las obligaciones de un servicio y el espíritu de un rey con porte noble, real e independiente, pero también con la ingenuidad y la dulzura de un niño. Sinceros, heroicos, compasivos, sin temor al martirio, deben ser hombres que se tomen el trabajo de apoderarse y modelar una generación para Dios. Si por el contrario son tímidos, contemporizadores, buscadores de honores, si tratan de agradar a los demás, si su fe tiene un débil apoyo en el Padre y en su palabra, ellos no pueden apoderarse de la iglesia ni del mundo para Dios. Los predicadores no son, en definitiva, hacedores de sermones, sino hacedores de hombres, de santos. Y solo estará bien ejercitado para este trabajo quien se haya hecho a sí mismo un hombre y un santo. No son los talentos ni la erudición lo que Dios requiere de los predicadores, sino que sean hombres grandes en santidad, grandes en fe, en amor y fidelidad. De ahí que la instrucción de los 12 discípulos fuera la grande, difícil y paciente labor de Cristo. Y he aquí también el orden en el que fueron formados los primeros cristianos: fuertes, militantes, santos, graves, laboriosos, mártires del trabajo. Se aplicaron a su labor de tal manera que impresionaron a su generación y la desbordaron. Pero el gran secreto para conseguir tan altos ideales es uno y nada más: la oración. Sí, un hombre que predica debe ser un hombre de oración,
ya que esta es el arma más poderosa del predicador, una fuerza omnipotente en sí misma, que da vida a todo. Esto es, un hombre de Dios no nace, sino que se hace en la cámara secreta de la comunión y de la devoción privada. Su vida y sus profundas convicciones nacen de la comunión secreta con Dios, igualmente en la opresión y agonía llorosa de su espíritu ante Dios. Sus más importantes y más dulces mensajes fueron adquiridos y hechos en la cámara secreta. Resumiendo, la oración hacia el hombre, la oración hacia el predicador, la oración hace al pastor.